Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Creo que todos hemos pedido comida por una app. Hoy les contaré 7 historias reales de terror sobre esas famosas aplicaciones. Si eres nuevo o nueva en el canal, no dudes en suscribirte. Vamos, empecemos. Trabajar como repartidor. Trabajar para DoorDash es un excelente trabajo. Desde que me mudé a Converse, Texas, la mayoría de las entregas que hago son en San Antonio, pero a veces encuentro algunas que me sacan de Converse y me llevan un poco más al campo. Antes no me molestaban esas entregas. Aceptaba cualquier cosa si podía hacerlo. Tras ese incidente en un rancho tejano, no volveré a hacer entregas fuera de Converse y San Antonio. Eran como las 8:30 de la noche y recogía un pedido que debía entregar en medio de la nada. Así es Texas. Un momento estás en una ciudad grande y al siguiente no hay nada cerca por kilómetros. Mientras buscaba la entrada de la enorme propiedad, seguí una gran cerca junto a la calle, pensando que eventualmente me llevaría a la entrada, y tenía razón. Llegué a un pequeño camino que conducía a un gran portón eléctrico, con una caja eléctrica donde había que ingresar un código para entrar. No me habían dado ningún código, así que decidí contactar a la persona que había hecho el pedido. Ella me respondió en menos de un minuto con un mensaje que decía: el código es numeral 6660, bienvenida a la familia. Esa última frase me dejó perpleja. Me asomé por la ventana y marqué el código, riendo al notar que era 666. Después de un segundo, el portón hizo un ruido fuerte y sordo, y luego se abrió lentamente deslizándose sobre unos rieles oxidados. El portón daba paso a un largo camino sinuoso, bordeado de árboles a ambos lados. Probablemente los dueños los plantaron ahí hace mucho, ya que parecían fuera de lugar comparados con los campos áridos del rancho. Bajé por el camino sin poder quitarme esa sensación aterradora. Estaba tensa. ¡Qué bueno! Porque al girar a mitad del camino, mis faros iluminaron a un hombre alto y pálido con un traje negro sucio. Nos miramos directamente a los ojos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Yo estaba en shock. Por fin reuní valor, bajé un poco la ventana y grité: «¿Usted hizo el pedido?», pero no respondió. Simplemente dio un paso hacia un lado antes de señalar con el dedo el callejón, como si me dijera que siguiera avanzando, lo cual hice con reticencia. Seguí avanzando por el callejón y no podía evitar pensar que detrás de cada árbol se escondían otras personas con disfraces similares al del hombre que me había encontrado en el callejón. Pero seguí avanzando hasta que finalmente vi una casa frente a mí, pero parecía sacada directamente de mi peor pesadilla. Había al menos una docena de hombres, o más, de pie en el porche de la gran casa y en todo el callejón, vestidos con trajes sucios, negros o grises. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer, pero tenía muy claro que nada podría hacerme salir de mi coche en ese momento. Después de quedarme en ese callejón mirando al grupo de hombres extraños, me di cuenta de que uno de ellos sostenía algo en la mano. Abrí mucho los ojos cuando me di cuenta de lo que era y rápidamente puse la reversa. Uno de los hombres, en el porche, tenía en las manos una especie de rifle. No estaba lo bastante cerca para ver qué tipo era, pero sabía que era un arma de fuego. Pisé el acelerador y puse mi coche en reversa para darme la vuelta y salir de ahí lo más rápido posible. En ese momento, noté que algunos de los hombres empezaban a acercarse a mi coche. Después de dar completamente la vuelta, puse mi coche en marcha adelante y pisé el acelerador a fondo. Grité al oír una gran detonación, seguida de mi parabrisas trasero hecho añicos. Me incliné y agaché la cabeza lo más posible, sin dejar de mirar por encima del tablero. Mientras bajaba por la avenida, veía a un hombre aparecer tras cada árbol y avanzar mientras pensaba en el camino. Por suerte, ninguno estaba armado. Salí de la avenida y llegué a la carretera. Al pasar por el portón abierto, vi que empezaba a cerrarse. Querían encerrarme con ellos. Conduje a toda velocidad a la comisaría y llamé a emergencias para explicar lo sucedido. Se sorprendieron cuando les di la dirección porque ya la conocían, y la propiedad llevaba una década abandonada. Cuando la policía llegó al rancho, la propiedad seguía luciendo abandonada y no había nadie cerca. 3 horas después de llegar a casa, alrededor de las 2:30 de la mañana, recibí un mensaje. ¿A dónde te fuiste? Apenas estábamos empezando a divertirnos. Fue la última vez que acepté una entrega fuera de la ciudad. Empecé a trabajar para DoorDash poco después del inicio de la pandemia, hace como 2 años y medio. Y al principio me encantaba.
Recién terminé la preparatoria y ganaba buen dinero haciendo entregas en Brooklyn y zonas cercanas. Lo mejor de este trabajo era que podía elegir mi propio horario. Como no tenía nada mejor que hacer, hacía todas las entregas posibles para ganar tanto dinero como pudiera. Dejé el trabajo porque perdí mi coche y no podía comprar otro sin conseguir un empleo que no requiriera tanta movilidad. Verán, hacía lo de siempre y esperaba a que llegara un pedido para poder recogerlo y ganar unos cuantos dólares. Y cuando por fin llegaba un pedido, me apresuraba a reservarlo y salía de inmediato para recogerlo. Era una pizzería que conocía, así que no fue complicado encontrar un lugar para estacionarme y recoger la comida. Cuando el pedido estuvo listo, yo ya estaba ahí lista para recogerlo. Me apresuré a regresar a mi coche, mientras le avisaba a la persona que había pedido la pizza que ya había recogido su pedido y que ya iba en camino. Miré mi teléfono y vi que la entrega era para un edificio a unas cuadras de aquí, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en camino con la comida. Me tomó alrededor de 6 minutos llegar a la ubicación del edificio. Por suerte, no fue difícil estacionarme en la calle a las 7 a.m., Logré encontrar un lugar junto al edificio. La entrega era sin contacto. Es decir, tenía que dejar la comida en la puerta y tomarle una foto. Avisar al cliente que su pizza está abajo y debe recogerla él mismo. Entonces me acercaba hasta la puerta y dejaba la comida en un lugar seguro. Al sacar mi teléfono del bolsillo, noté a un grupo de jóvenes que no parecían tener más de 16 años. No pude evitar notar que no dejaban de echarme miradas. Entonces, en mi cabeza, pensé que simplemente estaban pensando en intentar recuperar la comida. Así que no me sentí en peligro en absoluto y seguí con mis asuntos. Saqué mi teléfono y empecé a tomar una foto de la comida. Incluso llamé al número que aparecía para avisarle a la persona que había hecho el pedido que su comida estaba abajo. No quería que siguiera sin esa deliciosa pizza. Al colgar, volví a echar un vistazo a la esquina del edificio y esta vez vi que todo el grupo me estaba mirando. No sabía por qué, pero me sentía muy incómoda y pensé que ya era hora de irme. Entonces me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Podía ver al grupo moverse fuera de mi campo de visión. Estaban caminando hacia mí, pero una vez más, en mi cabeza, pensaba que él quería la comida. Intenté no asustarme y seguí hasta mi auto. Uno de ellos me gritó: señor! Intenté ignorarlo, pero repitió: señor, espere un segundo. Aún no sé por qué, pero me detuve y volteé hacia el grupo que buscaba mi atención. Pero al darme la vuelta, entendí rápidamente cuáles eran sus intenciones. En cuanto los enfrenté, escuché 3 ruidos que sonaban casi como pequeños fuegos artificiales. Al mismo tiempo, vi 3 destellos salir de una pistola que tenía uno de los adolescentes. Al principio no sentí nada, pero al caer y ver mi pierna, supe que me habían herido. Me desplomé y el dolor apareció. Grité pidiendo ayuda pensando que me iban a matar por alguna razón que no entendía. Sentí alivio al ver que el grupo corrió hacia mi auto, donde dejé las llaves, y me ignoró. Escuché gritos a mi alrededor mientras el auto arrancaba. La persona que había pedido la comida salió y fue ella quien llamó a emergencias. En mi caso, nunca recuperé ese auto, pero afortunadamente no perdí la capacidad de caminar después de todo eso. Y claramente aprendí una lección sobre ser consciente de lo que me rodea. Cuando me mudé a la universidad Mis papás me compraron un Toyota Matrix viejo y maltratado para que pudiera ir a casa cuando quisiera. Terminé odiando ese viejo montón de chatarra, pero me llevaba de un punto A a un punto B. Me permitió conseguir trabajo como repartidora en una pizzería, así que siempre agradezco el gesto. Pero una noche, durante una entrega, ocurrió algo, y desde entonces nunca volví a sentarme al volante. Como mencioné, esa noche hacía entregas y acababa de subir a mi coche tras dejar varias pizzas en un edificio. De repente noté que olvidé cerrar con seguro el lado del pasajero. Y me di cuenta de eso, porque este tipo abrió la puerta y se subió a mi coche. Y justo cuando me preparaba para decirle al tipo que se bajara, vi que tenía un arma. Tenía demasiado miedo para decir algo, y él apuntó el arma directamente a mi cara, antes de decirme y susurrar que condujera. Mientras me incorporaba a la carretera, literalmente temblando en mi asiento, vi por el retrovisor a 2 policías saliendo corriendo de un callejón, y fue entonces cuando entendí que probablemente lo estaban persiguiendo a él. Probablemente tuvieron suficiente tiempo para anotar mi placa. Tenía razón, porque pronto vi luces parpadear en mi retrovisor. Ni siquiera tuve que mirar al tipo. Lo vi levantar su arma, apuntarme y decir: si detienes este auto, te vuelo la cabeza. Así que seguí conduciendo una y otra vez hasta que llegamos a los suburbios. Los policías estuvieron detrás de mí todo el tiempo, sin gritarnos que nos detuviéramos por el altavoz. Y yo pensaba que era porque sabían que había una toma de rehenes todo el
El tipo insistía en que acelerara y yo solo decía que no podía. Es un montón de chatarra. Si acelero a fondo, el motor puede fallar, así que solo retrasó lo inevitable lo más posible. No sé exactamente cuánto tiempo estuvimos en la carretera porque el pequeño reloj digital estaba muerto, pero después de un rato finalmente vimos unos campos y mi indicador de gasolina empezó a parpadear. Entonces le dije al tipo que si al menos no intentábamos parar para poner gasolina, él me ordenó que me detuviera en la primera gasolinera que encontráramos, así que obedecí, pero antes el tipo llamó a emergencias. Y para explicarle a la persona al otro lado lo que pasaba con los detalles, y que avisara a los policías que si se acercaban al auto durante la carga de gasolina, matarían a la rehén. Terminamos deteniéndonos en una gasolinera, en medio de la nada, y yo estaba completamente aterrada. Le pregunté si quería que fuera a cargar gasolina. Él miró y notó que era una bomba donde se paga antes. Se negó, pero debía hallar una solución antes de dejarme salir del auto. Los policías mantuvieron una distancia segura todo ese tiempo, ya que obviamente pensaban que el tipo estaba listo para matarme. Y mentiría si dijera que yo no pensaba lo mismo. Durante todo ese tiempo, gritaban por el megáfono que soltara a la rehén, que podrían llegar a un acuerdo y que nadie tenía que morir. Hoy, Malcolm, ríndete, vamos a conseguirte ayuda. Él intentaba ganar tiempo apuntando el arma a mi cabeza de vez en cuando para disuadir a los policías. Y te juro que cada vez que lo hacía, yo pensaba que iba a apretar el gatillo y acabar con todo esto. Pensándolo bien, si él hacía eso, los policías solo asaltaban el auto y le disparaban. Eso creo yo. Luego llegó un momento en que me di cuenta de que él estaba tratando de encontrar una solución para salir del lío en el que se había metido. Él sabía que no podía salir del auto para pedirles a los vendedores que desbloquearan la bomba, porque ellos se esconderían de inmediato al ver que la situación era peligrosa y no había manera de llamar su atención. Él estaba seguro de que si salía del auto, correría con los policías. Y la verdad, ese era mi plan de escape. Entonces me preguntó hasta dónde llegaríamos con mis sentidos restantes y respondí, quizá 1 o 2 kilómetros, no muy lejos. Suspiró profundamente, como un globo desinflándose, que seguramente era lo que ocurría. Se quedó sin ideas. Sabía que era el final. En ese momento entendí que ahora era cuando él era más peligroso. Estaba convencida de que iba a morir en ese momento. Pensé que el tipo solo se iría con estilo, haciendo algo antes de gastar sus municiones contra los policías. Escuché que dijo, y mierda, antes de hacerle algo a su arma, como quitarle el seguro o algo así. Me dije que había llegado el momento. Así es como termina mi vida, en un coche de mierda, con un maldito loco. Cerré los ojos, sentí mis manos aferradas al volante, podía sentirlo temblar, y luego, ¡bam! Y un segundo después, en lugar de sentir que me iba, me di cuenta de que podía abrir los ojos. Lo primero que noté fueron gotas de sangre en el tablero del pasajero. Al girarme de inmediato sentí náuseas, porque claramente el tipo se había puesto la pistola en la boca antes de disparar, porque había un montón de sangre y pedazos de cerebro por todo el techo de mi coche. Abrí la puerta y empecé a vomitar, con las manos sobre la cabeza. Mientras los policías me gritaban que me tirara al suelo, tuve que acostarme en mi vómito, mientras ellos corrían hacia mí con las armas apuntándome, por si estaba involucrada. Parece loco, pero en serio no me importaba, porque sabía que había terminado y estaba a salvo. Al menos, más que antes, todo estaba mejor. O sea, creo que ni siquiera puedo describir con palabras lo aliviada que me sentí. Era como si estuviera drogada. ¿Ves? Y escuchas hablar de personas que lloran después de este tipo de cosas y supongo que así es como manejan la emoción. Pero para mí fue casi como si hubiera ganado algo, como si hubiera vencido al ladrón de autos al sobrevivir o algo así. En fin, será mejor que me detenga antes de que esto se vuelva demasiado abstracto. Pero puedo decir claramente que no le deseo este tipo de experiencia a nadie. ¡Jamás! Soy repartidora de pizzas. Es, por mucho, lo más aterrador que me ha pasado ocurrió hace un año. Trabajaba un jueves por la noche y normalmente había mucho trabajo. Hice varias entregas y con el tiempo todo se calmó. A la 1 de la mañana recibí una orden de pizza de queso. La llevé en mi coche hasta el lugar indicado, a unos 10 minutos de ahí. Era una zona poco frecuente y más deteriorada donde rara vez entregaba. Llegué a la dirección y vi una casa. Estaba algo deteriorada, como la mayoría.
Casas de la zona. Un Porsche al frente parecía dar vueltas alrededor de la casa. Bajé del coche, tomé la pizza y caminé hacia la casa. Subí las escaleras, toqué el timbre y esperé 30 segundos antes de pensar en volver a tocar. Cuando la puerta se abrió, un hombre corpulento, calvo y de unos 50 años la abrió. Se quedó ahí mirándome fijamente durante un segundo. Le dije que tenía su pizza y le extendí la caja. Casi parecía sorprendido y me respondió: «Oh, ok, está bien». Luego simplemente miró a su alrededor. Me parecía un poco extraño. Luego me explicó que tenía que ir a buscar cambio para darme una propina y que regresaba enseguida. Regresó al interior y cerró la puerta. Lo esperé ahí durante 2 o 3 largos minutos, pero el hombre no regresó. Estaba pensando simplemente en irme cuando escuché un ruido y pensé entonces que el hombre estaba llegando. Al prestar más atención, noté que no venía del interior de D, sino de afuera. En el Porsche miré hacia el ruido y vi a 3 hombres acercándose a unos 30 metros al costado de la casa. Supongo que fue solo mi instinto, pero en cuanto los vi, me di la vuelta y corrí a toda velocidad por el camino de entrada. Al hacer eso, escuché a los 3 hombres empezar a correr detrás de mí. Corrí lo más rápido que pude a mi auto, lo abrí y me metí. Encendí frenéticamente el motor y pisé el acelerador a fondo. En cuanto mi auto empezó a avanzar, los hombres llegaron a mi lado. Uno de ellos golpeó la puerta de mi cajuela y otro intentó abrir la puerta del otro lado, pero apenas logré escapar. Salí rápidamente del vecindario y fui todo el camino hasta la pizzería. Creo que esa entrega era una especie de trampa para atraerme ahí y extorsionarme, o tal vez algo peor. Desde entonces casi no entrego en esa zona, pero cuando lo hago, soy muy cuidadoso. Soy una mujer de 21 años y él... Hace 3 años, con 18, busqué trabajo de repartidora de pizzas. Vivíamos en un pueblito donde no había mucho, pero sí había una pequeña pizzería. Mi hermano mayor fue repartidor de pizzas ahí. El año pasado llevé mi currículum. El dueño, Gary, era un hombre de mediana edad. Me dijo que estaba contratada apenas le di mi currículum. Creí que bromeaba y me reí, pero me aseguró que era en serio. Me acordaba que mi hermano me había dicho que Gary era un poco raro, pero no me importaba mucho mientras tuviera trabajo. Me capacitaron la semana siguiente y poco después tuve mi primer día real ahí. Tenía que trabajar de noche y al llegar solo estábamos Gary, yo y otro chico que iba a la misma prepa que yo y que se llamaba Mike. Como mencioné, era un pueblo pequeño y casi no había mucha gente. Esperaba y trapeaba poco antes de que llegara un pedido para entrega. Normalmente, Gary preparaba las pizzas y el repartidor las entregaba. Una vez me pidieron entregarla a mí, así que tomé la dirección y la pizza antes de subirme a mi coche, pero Gary me siguió. Me explicó que quería venir conmigo para asegurarse de que hiciera bien la entrega. Eso me molestaba un poco, porque yo sabía que lo iba a hacer bien y no quería que él viniera conmigo. Él decía que sería incómodo y Gary me daba algo de miedo, pero era el jefe y no tenía opción. Subimos y llegamos a la dirección sin problema. Gary no habló, solo me observaba. Al llegar a la casa, salí del coche y entregué la pizza. Gary, por su parte, se quedó en el coche esperándome. Al regresar a mi coche, que estaba estacionado en la calle, vi que Gary ahora estaba sentado al volante y me hacía señas para que me sentara en el asiento del pasajero. Subí y le pregunté por qué conducía. Dijo que debía mostrarme algo. Tenía un mal presentimiento y realmente no me gustaba que Gary condujera mi coche. Le volví a preguntar, pero no respondió y se concentró. En el camino. Empezó a tomar el camino de regreso, pero terminó girando en una carretera por la que no debíamos pasar. Gary empezó a hablar con un tono distinto y dijo: «Cállate». Supe que estaba en problemas y tenía miedo de lo que pudiera hacer, ya que era mucho más grande que yo. Tomó un camino que nos llevó a un lugar más desierto y manejamos varios minutos. Luego vi acercarse una señal de alto. Hice lo que sentí que debía hacer y en cuanto el auto había reducido la velocidad lo suficiente, abrí la puerta. Y salí. Luego corrí tan lejos como pude. Empecé a correr por el pasto y luego por una especie de bosque. Escuché que su puerta se abría mientras corría y lo oí gritar, pero no entendía lo que decía. Entonces empecé a correr aún más rápido. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irme. Corrí tanto como pude hasta quedarme sin aliento y esconderme detrás de un árbol. No lo escuché, así que decidí sacar mi teléfono y llamar a mi mamá. Le conté lo que había pasado y me pidió que activara mi ubicación para que pudiera venir a recogerme. Llegó 15 minutos después y llamó a la policía. Mi auto y Gary ya no estaban. Finalmente lo encontraron y arrestaron una semana después. Mi auto fue encontrado en su coche.
Su restaurante fue cerrado y terminé encontrando trabajo en un supermercado local. Recientemente me mudé al otro lado del país. Me mudé a un nuevo pueblo para mis clases y conseguí trabajo como repartidora de pizzas fácilmente. Ya lo había hecho antes y me gusta porque es relativamente sencillo y gano bastante dinero con las propinas. Trabajo tarde haciendo servicios. Hace unos días recibí un pedido a las 2 a.m. Era para una pizza grande de queso. A esa hora, pocos estábamos trabajando. Preparé la pizza, la llevé en mi coche y la entregué yo misma. No conocía la zona, así que siempre usaba el sistema de posicionamiento global y seguía sus indicaciones al ingresar la dirección en mi coche. El sistema de posicionamiento global indicó 15 minutos de camino. El trayecto parecía llevarme al medio de la nada. Conduje 10 minutos por el bosque sin ver edificios ni casas. Finalmente, debía girar en un pequeño y casi invisible camino de tierra. Si no lo hubiera visto en mi teléfono, creo que lo habría ignorado. Bajé la velocidad y entré al camino de tierra. Mi sistema de posicionamiento global indicaba seguir este camino 1 kilómetro, girar a la izquierda y llegaría a mi destino. Empecé a conducir por el camino que estaba rodeado por el bosque y de repente mi teléfono perdió toda la señal. No me sorprendió mucho, ya que estaba muy lejos de la ciudad, pero me preocupaba porque tenía que encontrar la casa donde entregar la pizza. Seguí conduciendo muy despacio y buscaba un camino a la izquierda, hasta que finalmente lo vi y giré. Era otro camino de tierra, pero el bosque a cada lado era aún más denso. Era extraño estar en ese camino a esa hora de la noche, sin saber dónde estaba. Avanzaba muy despacio por el camino, buscando a cada lado una casa o algún tipo de edificio, o alguien que pudiera haber pedido una pizza. Pero solo veía árboles, un bosque denso y pasto. Todavía no tenía señal en mi teléfono, pero sabía que debía estar cerca del lugar de entrega. Estaba realmente oscuro y era difícil ver con la única luz proveniente de mis faros. No veía nada que se pareciera a un edificio. Sentí un presentimiento escalofriante ahí, tras 5 minutos conduciendo y buscando. Decidí dar la vuelta porque veía claramente que no había ningún edificio. Di la vuelta al otro camino de tierra y llegué donde aún tenía señal. Por fin tuve conexión en mi teléfono y revisé el mapa, pero la dirección ya no estaba. Encontré el mapa en el que había anotado la dirección y la volví a ingresar en el sistema de posicionamiento global, pero esta vez no encontró la dirección. Decidí que simplemente iba a regresar a casa e intentar entender lo que había pasado. Al volver al restaurante, le mostré la dirección a mi jefe y le conté lo ocurrido. Parecía sorprendido cuando le conté todo eso. Luego me explicó que no había ninguna casa ni edificio en esa zona. Entonces volví a ver el pedido, pero había desaparecido. Atribuí todo eso a la falta de sueño, pero incluso hoy realmente no sabría explicar lo que pasó. Tal vez solo estaba realmente cansada, pero de todas formas fue una experiencia realmente aterradora. Habiendo crecido en un pequeño pueblo de Colorado, no tenía muchas opciones de trabajo como adolescente de 19 años que no fue a la universidad. Así que, cuando obtuve mi licencia de conducir, terminé encontrando un trabajo en uno de los restaurantes donde me encantaba comer. En ese tiempo era repartidora y atendía mesas cuando no había pedidos. El área de entrega era pequeña, unos 4 kilómetros, pero la zona alrededor del pueblo era principalmente bosques montañosos. Algunas entregas podían tomar casi 40 minutos, pero eso no era un problema. Me encantaba conducir y me encantaba ver los paisajes a mi alrededor durante mis entregas. Sin embargo, una noche, la madre naturaleza me mostró lo aterradora que podía ser. El restaurante había recibido un pedido para entrega y de inmediato reconocí la dirección. Era cliente frecuente, y cuando la comida estaba lista, solo tardaba 15 minutos en auto. Al subirme a mi coche, no necesitaba sistema de posicionamiento global porque sabía a qué casa ir. Me encantaba el camino de grava que llevaba la casa. Siempre veía animalitos, como ardillas y otros, corriendo entre los árboles y a lo largo del muro de piedra que bordeaba el camino. Ese camino llevaba a un área donde cabían unos 4 autos. Eso me encantaba, porque siempre solo había un auto estacionado ahí, así que siempre tenía espacio para dar la vuelta fácilmente sin tener que maniobrar. Al manejar por ese camino esa noche, me sorprendió no ver animales por ningún lado. Pero pensé que con el regreso del frío simplemente no había salido, así que seguí avanzando y me detuve frente a la casa. Al bajar del coche, sentí que algo o alguien me observaba. Lo ignoré al ver al dueño mirándome por la ventana y fui al lado del pasajero de mi coche para tomar la comida. Mientras me inclinaba en mi coche, escuché un ruido detrás de mí. Me incorporé y volteé rápido para ver de qué se trataba, pero esta vez, al cerrar la puerta del
Del lado del pasajero oí un gruñido inconfundible. Desde los árboles intentaba ver a través del bosque oscuro de dónde venía el ruido mientras retrocedía hacia la casa. Entonces lo vi. Un oso negro mediano salió corriendo del bosque. Podía escucharlo rugir con cada paso que daba. Corrí lo más rápido que pude hacia la casa y al llegar a las escaleras no toqué la puerta. Tomé la manija y por suerte la puerta no tenía llave, así que pude entrar corriendo. Me disculpé por entrar así, pero al mirar por sus ventanas, los dueños entendieron. Hasta hoy, no creo que ese oso intentara atacarme. Si hubiera querido, era lo bastante rápido. Si tuviera que adivinar, diría que seguramente había osesnos cerca y que él solo intentaba asustarme. En cualquier caso, nunca olvidaré la imagen de sus dientes, abalanzándose sobre mí. Nunca olvidaré la imagen de sus dientes, abalanzándose sobre mí.